Mi nombre es Steven Orjuela Mi nombre es Sebastián Monroy. y en este video hablaremos acerca de los inversores. Empezaremos hablando de qué es un inversor. Un inversor es un dispositivo que cambia o transforma la tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida. Puede ser sinusoidal, cuadrada o triangular, depende obviamente de su inversor, al mismo tiempo de corriente alterna, con la magnitud y la frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Los inversores de corriente también reciben el nombre de convertidores de corriente y onduladores de corriente. ¿Por qué son necesarios los inversores de corriente? El mercado de los electrodomésticos se ha adaptado a la mayoría de los usuarios y podemos encontrar cualquier aparato de 110-220 voltios de corriente alterna. Por lo tanto, hacen falta equipos que transformen las corrientes continuas con valores bajos de tensión en corrientes alternas de valores de tensión a 110 voltios. Estos son los inversores, también conocidos como onduladores o convertidores. Los convertidores de corriente continua, corriente alterna, inversores o onduladores, como se ha mencionado anteriormente, permiten convertir los 12, 24, 48 voltios o cualquier voltaje que uno desee de corriente continua que producen los paneles solares. En este caso, pues la aplicación son para paneles solares y almacenarlos en una batería en corriente alterna de 125, 220 voltios, como el que se usa normalmente en lugares donde está una red eléctrica convencional. ¿Cómo funciona un inversor de corriente? Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual se utiliza para interrumpir la corriente entrante y generar una onda rectangular. Esta onda rectangular alimentaba un transformador que suaviza su forma, haciéndola parecer un poco más una onda sinusoidal, produciendo el voltaje de salida necesario para la aplicación. La forma de onda de salida del voltaje de un inversor ideal debería ser sinusoidal, y la buena técnica para poder lograr esto es utilizar una técnica de PWM, consiguiendo que la componente principal de la sinusoidal sea mucho mayor que las armónicas superiores. La forma de onda cuadrada generada por estos dispositivos tiene el problema de ser rica en armónicos superiores, mientras que la onda sinusoidal de la red eléctrica está desprovista de ella. Esto implica una menor eficiencia del equipo motorizado, mayor ruido tanto acústico como eléctrico y graves problemas de compatibilidad electromagnética. ¿Qué tipos de inversores hay? Se pueden clasificar en general en dos tipos: los inversores monofásicos. Los inversores monofásicos son aquellos que constan de cambiar un voltaje de C a la entrada a un voltaje simétrico a la salida AC, con la magnitud y frecuencia deseada a la aplicación. Si el inversor monofásico llegara a generar una señal rectangular, la ganancia del inversor estaría definida entre la relación del voltaje de la salida en alterna y el voltaje de DC de entrada en DC. Se puede controlar mediante la modulación del ancho de pulso, ya variando su ancho de pulso, como sabemos se puede variar de 0 a 100% hasta el 99% realmente, lo cual a su vez generará descansos de 0. Mediante esta modulación de los anchos de pulso se puede controlar con diferentes características la señal de la salida, y también varía según a la aplicación que se requiera al inversor. Otro tipo de inversores son los trifásicos. Estos son utilizados para la alimentación de cargas trifásicas que requieran corriente alterna. Algunas de las aplicaciones de estos inversores son las siguientes: fuentes de tensión alterna trifásica sin interrupciones, puesta en marcha de motores de corriente alterna trifásicos y conexión de fuentes que producen energía en continua para las cargas trifásicas o utilizadas en paneles fotovoltaicos. ¿Cómo son los inversores modernos? Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más avanzadas de transistores o dispositivos similares, como los tiristores, ya pueden ser CCR, Triax o actualmente los IGBT. Los inversores más eficientes utilizan varios artificios electrónicos para tratar de llegar a una onda que simule razonablemente una onda sinusoidal en la entrada del transformador, en vez de depender para suavizar la onda. Un circuito electrónico produce un voltaje de paso por medio de la modulación de ancho de pulso PWM, tan cerca como sea posible a una onda sinusoidal. La señal llamada onda sinusoidal modificada se nivela mediante condensadores e inductores. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los convertidores de corriente o inversores? Las ventajas de disponer de energía eléctrica en forma de corriente alterna son diversas, como por ejemplo es el tipo de corriente que se utiliza en todo el mundo y por lo tanto da un punto de normalidad. Otra ventaja es que facilita la compra de electrodomésticos para poder acceder a los que son más eficientes. También permite mantener valores estables de voltaje y forma de onda a pesar de la variabilidad del estado de carga de las baterías. El hecho de trabajar con voltajes superiores a 220 o 110 es 18 veces 12 voltios. Permite trabajar con corrientes eléctricas bajos
y por lo tanto se pueden usar conductores más delgados, protecciones eléctricas habituales y se minimizan las pérdidas. Como sabemos, no todos son ventajas, también tienes algunos inconvenientes. La instalación consta de un elemento más, el convertidor, por lo tanto que disminuye una fiabilidad del sistema. El convertidor genera unas pérdidas eléctricas que generan alrededor de más o menos al 5% en dos módulos. Estamos hablando para paneles solares. En las instalaciones pequeñas, el convertidor puede representarte una parte importante del presupuesto. Por ejemplo, para una instalación de 100 vatios, los módulos de convertidor son de 250 y puede representar un 20% del coste total. O sea, lo que estamos analizando es que siempre hay una relación de la calidad de energía con el precio que cuesta mantenerlo. ¿Qué tipos de aplicaciones tienen los inversores? Como se mencionó anteriormente, estábamos hablando que las desventajas y ventajas que se mencionaron fue para los paneles solares. Entonces podemos utilizarlos para energías renovables con fuentes y paneles solares. También podemos para las aplicaciones industriales para controlar mucha o alta potencia. Los inversores también se pueden convertir en corriente alterna para paneles solares, acumuladores o baterías en corriente alterna y pueden ser inyectados a la red eléctrica. También podemos basarnos desde ese punto. Y para instalaciones eléctricas aisladas. Además de las aplicaciones en el campo de la energía solar fotovoltaica, las aplicaciones del inversor son múltiples. En el uso de los paneles solares, en la energía solar fotovoltaica, como hemos visto, permite transformar el voltaje directo en voltaje alterno para poder ser utilizado en el hogar o para ingresar a la red eléctrica de distribución. En fuentes de alimentación ininterrumpida, el inversor convierte la tensión suministrada por la batería en corriente alterna. En la transmisión de energía eléctrica, el inversor convierte la energía en corriente continua transferida en algunas líneas eléctricas para alimentar a la red de corriente alterna. La realización de una fuente de alimentación conmutada para la transformación en corriente continua, con ventajas considerables en términos de eficiencia, tamaño y peso. En el sector aeroespacial se utiliza para proporcionar la aviónica de un avión con uso de corriente alterna, altamente estable y suministrada por baterías. En el caso de haber una falla eléctrica, variación de velocidad en motores eléctricos como las aplicaciones que hemos visto durante el semestre. A continuación vamos a ver un inversor de fase controlado por PWM con una frecuencia de switcheo fija. Este inversor cuenta con un microcontrolador, dos drivers para los MOSFET y la parte de potencia. El microcontrolador es encargado para mandar los pulsos del PWM. Este cuenta con 4 pulsos, el A, B, C y D, que entran a las entradas de los drivers de potencia. Estos drivers de potencia tienen dos salidas y constan de una alimentación positiva y una negativa en el 6 y 3 de cada uno. El 1 y 8 son los habilitadores del driver de potencia para las salidas de los PWM, para controlar las salidas de los PWM. Y estas salidas del driver de potencia están aisladas eléctricamente por un transformador. Y eso constaría para la parte de control y faltaría la parte de potencia que explicaremos a continuación. La parte de potencia, como podemos ver, necesitamos un DC que puede variar, depende de la aplicación. Entonces vienen los pulsos por este lado, están aislados eléctricamente por una bobina, los cuales van a activar un transistor tipo P, el cual consta con un diodo para no tener corrientes inversas y una resistencia correspondientemente, con dos diodos Zener en paralelo para mantener la carga correspondientemente a cada uno. Como lo sabemos, hay una secuencia de switcheo para la parte de la potencia, o sea, con los PWM que se manda, se activa uno o se activa el otro. Dependiendo del cual se active, se genera un pequeño ancho de pulso y a medida que el ancho de pulso es más grande, la salida se vuelve mayor a la AC deseada. Bueno, ahora hablaremos acerca de un inversor con frenado para motor. Este consta de una parte, inicia con una parte de rectificación para cada una de las fases, la parte de su frenado para el motor, y este es un puente trifásico que se acciona con ayuda de un microcontrolador y que van conectadas sus salidas correspondientemente cada una al motor trifásico. Entonces, como podemos observar en este esquema, el microcontrolador correspondientemente a cada una de las activaciones de los MOSFET tiene su parte un driver de 4 amperios, un convertidor DC-DC, otro driver para cada uno de los MOSFET, con el fin de que todos trabajen aisladamente.
Entonces, cuando se activa el primero, hace la conversión, pasa por su parte del driver, el driver activa la secuencia de switcheo de su MOSFET y así hace su ciclo correspondientemente, igual que en el ejercicio anterior, que variando el ancho de pulso, a mayor ancho de pulso, mayor es la salida de C. Entonces, según la secuencia de switcheo, varía la señal sinusoidal a la salida. Además de esto, este circuito consta de frenado, entonces es el mismo principio, un MOSFET que acciona una resistencia de frenado que está en el motor para disminuir ese voltaje. Entonces, como se puede observar, cada uno, como se venía mencionando, tiene su parte de control independiente. El mismo microcontrolador controla cada uno de los MOSFET desde su parte DC, su driver de potencia y su detector de fallas. Cada uno hace su switcheo. Además de eso, como podemos observar, aquí también tiene su frenado, su registrador de frenado, que se varía dependiendo de la activación de este MOSFET y la parte de rectificación. Bueno, eso fue todo por el tema de inversores. Mi nombre es Steven Orjuela y Mi nombre es Sebastián Monroy, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar de Nueva Granada para la materia de Electrónica de Potencia.